regiones del país a conocer cómo se maneja la producción agrícola de la coca con fines alimenticios en la comunidad de Lerma, Cauca, y cuyo resultado ha sido la publicación de 2 recetarios que compilan las creaciones de los invitados en cada versión. El uso de la coca en la gastronomía colombiana, escrito con Juliana Duque y Catalina Gil en 2019. Y Coca, Palabra, Sabor, Futuro, desarrollado con Mariana Velázquez, será presentado formalmente, o fue presentado ayer, sí, en esta versión del 21º Congreso Gastronómico de Popayán. Germán Torres Morales, biólogo y microbiólogo de la Universidad de los Andes, maestría en Ciencias Biológicas de esa misma universidad, investigador adjunto del Instituto Humboldt y trabaja en conservación, saberes y usos de la biodiversidad y medios de vida de comunidades locales. Hortensia Tombé Tunubalá. La mayora Hortensia Tombé Tunubalá es sabedora ancestral del resguardo de Guampía, vereda de la Marquesa, zona Gran Chimán del municipio de Silvia. Ana Mercedes Vivas, nuestra moderadora, comunicadora social y periodista, especialista en marketing político, con estudios de alta gerencia. Ha sido asesora de organismos internacionales, directora de comunicaciones corporativas y asuntos de gobierno en la empresa privada. Actualmente dirige el Laboratorio de Innovación Pública de la Veeduría Distrital de Bogotá. Desde su agencia de comunicaciones ha sido asesora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, para la cual ha creado algunas de las estrategias de este certamen en temas como narrativas de mujeres, salas e impresión de libros para niños, así como ha contribuido a diseñar la presencia en la Filbo de entidades como el Ministerio de Ciencia y Ambiente. Desde hace varios años asesora a la Corporación Gastronómica de Popayán como coordinadora de la agenda académica del Congreso. Es autora de 7 libros de poesía y cantante aficionada. Con ustedes entonces la mesa 3, cultivando la sostenibilidad y la ancestralidad. Damos paso a Ana Mercedes Vivas. Yo les comparto este micrófono para que entre ustedes, este lo manejan entre ustedes para arriba. Listo. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Yo me siento siempre muy feliz. Popayán es la ciudad donde compartí buena parte de mi infancia y mi juventud, donde tengo el lugar donde me enamoré por primera vez y así sucesivamente no les voy a contar. Soy muy feliz y muy orgullosa de ser parte de la Corporación Gastronómica de Popayán y le agradezco mucho a Enrique. Quiero hacer también un agradecimiento muy especial al equipo administrativo este año porque fue una verdadera proeza salir adelante con todo lo que tenían que hacer y el apoyo que le dieron a la agenda académica fue increíble, gracias a Joana y gracias a todo el equipo de la corporación. Yo los voy a invitar en estos próximos 45 minutos a hacer un pequeño viaje por las plantas, por la siembra y por lo que significa volver a la tierra. Hay una canción muy bella de Violeta Parra que dice: para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella voy a sembrar remedios para mi pena. Yo creo que es desde ahí donde todo, las penas, la medicina, la sostenibilidad es tratar de darle a las comunidades esas posibilidades de volver a lo suyo y de hacer eso rentable. A mí esa palabra me gusta mucho porque creo que es necesaria, sostenible y presente y futuro. Yo voy a empezar por algo que me resonó siempre y por lo cual casi que terminé construyendo esta mesa. La comunidad Misak que vive, para quienes son extranjeros, que vive en el municipio de Silvia, Cauca, alrededor del municipio, y que tiene una relación especial con la tierra y con las hierbas, porque tienen una gran variedad. Pero quería contarles algo. El municipio de Silvia, Cauca, que ha sido además un municipio como el Cauca, tan azotado también en algunas épocas por la violencia, tiene un himno. El himno dice:
Salve reina del trigo. Ya hace tanto que no hay trigo. Hortensia, ¿qué pasó con el trigo de Silvia Cauca? Bueno, Mayelan, Pachtegen Jinram Nimio Linja Puravelan, Nimam Truiguan, Nim Mariguan, Mayangen Unguanguacha, Pai Pachin. Buenos días para todos y para todas. Agradecer aquí a Mercedes y aquí a la compañera. Primera vez que participo en este evento y hoy vamos a hablar sobre el trigo, que fue parte de nuestro diario vivir. No ha sido ancestral, pero llegó a nuestro territorio para ser parte de nuestra mesa también. Y anteriormente, en los años 1920, llegó el trigo a nuestro territorio, a nuestra comunidad, y en ese tiempo no habían máquinas, entonces se trabajaba mucho y la harina era especial en noviembre, en época de las ofrendas, para hacer las rosquillas, las masas, todo lo que uno pueda hacer con el trigo. Entonces, se cultivaba, para eso viene bien, se guardaba 4 o 5 años en las casas, encima del fuego, en la cocina, para que no se dañara. Y así poco a poco pues lo iban limpiando por kilos, por arrobas, la cantidad que se necesitaba, más sin embargo se utilizaba mucho. Con el tiempo, eso fueron pasando, llegó el molino en 1930 a nuestro municipio, que hasta ahora está ahí. Ahí había una trilladora que mi abuelo contaba, y el terrateniente que llegó ahí, los terrajeros empezaron a cultivarla porque llegó la máquina, la trilladora que se funcionaba con el agua, y esa trilladora lo tenemos. El señor que estuvo ahí y el día que pues vendió la finca, ya llegó el motor a funcionar eso, entonces esa máquina se nos dejó regalando ahí y lo tenemos ahí. Pues el trigo fue acabándose porque también llegaron las enfermedades y entonces el hongo fue el principal problema del trigo y se fue deteriorando, y después ya en 1990, ya con el presidente Gaviria, las aperturas económicas de globalización también fueron acabando, no solamente a los pueblos, sino a otros campesinos, a todos, porque ya eso empezó a llegar trigos de otros países, importados y a más bajo costo, y lo que uno producía ya no lo compraban y eso es costoso. Y en 1995 fue el último que mi abuelo, teníamos una parte del trigo, más sin embargo insistiendo, seguimos trabajando el trigo, cultivando el trigo, pero ya en ese año sí acabó por completo, porque ya no quisieron comprar el trigo que producíamos, porque era muy poquito en cantidad, más sin embargo ya llegaron, como le digo, de otros países, entonces hasta ahí llegamos, y desde ahí el trigo ya no se volvió a cultivar.
Mas, sin embargo, hoy hemos retomado la importancia del trigo y de otros productos que son de nuestro territorio, que son ancestrales y que en la parte fría se da mucha comida, y hoy retomamos porque vienen de otros países, son más baratos, pero están contaminados. Y esa es la importancia de nosotros volver al territorio, volver a las raíces con nuestras semillas para nuevamente retomar, sembrar alimentos propios, alimentos sostenibles para nosotros y para toda la humanidad. Ese es el pensamiento que hemos estado trabajando ahora desde los colegios, desde las escuelas, desde las huertas caseras. Como mamá, como papá, todavía ahí está nuestra esencia de la semilla también, y recuperar y nuevamente también recuperar la tierra, porque también está bastante contaminada, porque hemos echado mucho abono, entonces ya entre más días ella también necesita más abono, y por más que sembremos entonces ya nos está dando, pero hemos retrocedido nuevamente a recuperar la tierra primero, a fortalecerla para que ella coja fuerza y esas semillas vuelvan nuevamente para que empiece a crecer sin ese abono. Y hemos empezado a trabajar desde la casa los abonos orgánicos, que a veces se pierde mucha comida. Esos, con la ayuda del SENA y de otras entidades, estamos haciendo y trabajando eso en el territorio, en las veredas, en las escuelas, en las casas donde hay gente que todavía se interesa por recuperar, porque así como estamos, pues aquí los abuelos dicen, a nosotros no nos van a acabar, nosotros mismos nos estamos acabando. Entonces esa es la gastronomía que desde ayer escuché y me pareció muy importante en estos eventos, es donde uno recoge y empieza a nutrirse. Y hoy me llevo mucha sabiduría de todos ustedes desde ayer para yo poder replicar en mi territorio, desde mi casa, para mis hijos y para las nuevas generaciones. Entonces, eso es lo que es. Bueno, casi que uno podría decir, ¿qué más voy a preguntar? Pero aquí hay un hilo narrativo precioso que nos acaba de plantear Hortensia. Y ese hilo narrativo nos lleva entonces a preguntarnos y a resolver la gran pregunta de mucha gente, ¿no? ¿Por qué hay sembrado de coca, además de que es tradicional? ¿Y por qué han pasado las cosas que han pasado? Pues entre otras cosas porque acabamos con todo lo que tenían, por Dios, con las aperturas y demás. Quiero preguntarle entonces a Dora, desde allí, ¿cómo es esto de la siembra de coca para otros usos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás trabajando con las comunidades? Y que nos cuentes un poquito de lo que pasó ayer también con ese maravilloso libro que se presentó. Bueno, mi nombre es Dora Troyano, soy de aquí de Popayán, he tenido la fortuna de crecer en esta preciosa ciudad. Nací en Popayán, he vivido todo el tiempo acá con el privilegio inmenso de tener una familia que me ha permitido conocer todo el mundo y recibirme siempre en la casa. Entonces tengo la fortuna de haber mirado al sur, mientras en los años 90, tengo tiernos 51, así que muchos de aquí pueden ser hijos míos, chiquillos, pero también hay unos contemporáneos, uno que otro sobreviviente, pero a mí me tocó nacer en una época donde el lenguaje alrededor de la coca era la mata que mata, y el lenguaje alrededor de la coca era la satanización y el miedo y el furor del prohibicionismo. Pero también tuve la fortuna, por mi familia de origen campesino,
tenemos una finquita aquí en Piendamó, tengo un abuelo que vivió 96 años y que todo lo curaba con coca. Entonces él tenía 4 maticas de coca y todo lo que pasaba en mi casa se solucionaba con coca. Si le dolía a uno el estómago, le daban coca. Si tenía uno cólicos, le daban coca. Si tenía hambre, mambeaba coca. Pero si tenía indigestión, lo calmaban con coca. Eso a mí me inquietó muchísimo desde muy chiquita y me llevó a preguntarme, ¿qué es esto? ¿Esta planta qué es? ¿Quién es ella? Y tuve la fortuna de poder irme por insinuación también de mi familia, de irme hacia el sur. No mirábamos tanto hacia el norte, para nosotros el norte llegó después, primero llegó el sur. Entonces tuve la oportunidad de Piendamó para abajo recorrer hasta la Patagonia, camino por tierra, y llegar a Cusco, comer coca, conocer esa preciosa región de Salta y Jujuy y ver cómo las personas de comportamientos, digamos, de oficios contemporáneos, el conductor del taxi, el estudiante de medicina, el productor de televisión, todos mambeaban coca. Y entonces yo me quedaba pensando, ¿por qué aquí se puede y en mi país no? ¿Por qué? Y esta pregunta me la hice y me llevó a conocer a una mujer maravillosa que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana maravillosa, que me dice un día, Dora, hay que mirar las leyes, revisemos las leyes. En el año 1961, a unos magos se les dio por decir que habían 3 plantas que había que prohibir en el mundo: la coca, la marihuana y la amapola. Y el enunciado de la norma de la Convención Única de Estupefacientes dice: por la salud del mundo. Y dice: debemos prohibir estas plantas, con curiosas excepciones. La primera excepción, que es muy curiosa, es que se prohíbe cannabis. Tenemos cannabis, pero no se prohíbe el cáñamo, porque el cáñamo genera industria textil. Y se prohíbe la coca y se da un plazo de 20 años para terminar con el aculli, mambeo o uso tradicional de la coca, menos cuando sirve como un jarabe saborizante de bebidas gaseosas. Es la única excepción. Entonces, la Chispa de la Vida es la única empresa que articuló toda la cadena productiva para enriquecer la bebida más tomada en todo el mundo. Entonces, cuando uno revisa como leyes, comportamientos, territorios, y otra cosa que tuve la oportunidad de conocer en ese momento fue esta pertenencia a un territorio que no está delimitado por las fronteras políticas que conocemos hoy, porque los Andes son un gran territorio que va a estar aquí cuando nosotros muramos y estuvo antes de que nuestros padres nacieran. Y la coca ha acompañado a los Andes en todo este ejercicio de crecimiento, de población, y ha venido del Amazonas y ha llegado a la montaña y viene desde la Sierra Nevada de Santa Marta y llega hasta Salta, Jujuy, Buenos Aires. Y entonces uno dice, ¿qué vamos a hacer? Entendí también que cuando se firmó la Convención del 61, países muy inteligentes como Bolivia y Perú dijeron: momento, la convención es muy importante, pero nosotros tenemos un consumo ancestral que tenemos que respetar. Colombia y Ecuador, que fuimos en ese momento más obedientes de la norma, aceptamos en su totalidad la norma y yo creo, con el respeto que se merecen todos los rolos que puede haber por acá, esta desconexión que hay entre la capital y los territorios y que simpáticamente nos dicen provincia, esta desconexión total que hay llevó a que se aceptara toda la norma sin siquiera molestarse en mirar hacia la provincia y sin siquiera pensar, hombre,
hay grupos indígenas que consumen coca de forma tradicional. ¿Por qué la consumen? Sin preguntas, con obediencia absoluta, con desconocimiento también del otro. Y entonces yo, que luego se convirtió en el carrielito, pero siempre todos tenemos algo en lo que llevamos las cosas preciadas. Allí que tenían coca, hojas de coca seca y un pancito, un pancito de cal para estimular, para catalizar los alcaloides que habían en la coca. Y entonces empezamos a pensar por qué ellos no llevaban agua. No llevaban agua porque la coca tiene una cosa que se llama la capacidad sialágoga, es decir, nos hace sacar saliva, nos da saliva. Y si tenemos saliva y tenemos humectada la boca, no nos da sed. Entonces estos hombres y mujeres caminaban y se iban kilómetros y kilómetros y trabajaban todo el día y luego nos preguntamos ¿por qué prohibimos una planta que nos da energía? ¿Por qué nos prohibimos una planta que además, y esto los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta nos dicen, es que nos conecta con el universo? Claro, porque haces silencio, mientras mambeas haces silencio. Y con el silencio podés pensar. Y si podés pensar, hablas más claro. Por eso en los Andes, cuando la gente empieza a hablar en el Aculli, en el territorio Aymara, por ejemplo, la gente le dice a la coca, dame coquita, buenas palabras, buenos sentimientos, buenos pensamientos, buenas palabras y buenos sentimientos para hablar con el otro. Y ahora los psicólogos le dicen a uno, cuente hasta 10 antes de hablar. ¿Sí? Claro, mientras le estás pidiendo a la coca buenos pensamientos, buenas palabras y buenos sentimientos, se te pasa la furia y tenés tiempo para pensar mejor tus palabras. Entonces, por eso yo siempre insisto en este tema de ver a la coca más allá de la planta, pensar en la entidad que es la coca y darle la oportunidad para que nos enseñe el camino que nos quiere mostrar. Y de allí sale toda la historia de cómo empezamos a trabajar con, uno va pensando, va evolucionando los discursos y los pensamientos y los aprendizajes, hasta que un día dice, bueno, esto está muy bonito, muy romántico, muy lindo, todos decimos cosas bellas sobre la coca, pero ¿cómo hacemos para que los productores de coca se beneficien de estos discursos? Porque la retórica y la academia es una maravilla, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos que a la gente le lleguen beneficios a partir de esa retórica, de ese discurso, de eso que nos paga el sueldo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que la gente también gane? También como nosotros ganamos cuando conseguimos una buena consultoría, porque hablamos de un tema que es muy simpático y muy atractivo y muy exótico. Entonces ahí aparece la posibilidad de juntarnos con los productores de coca, de Lerma Cauca en el caso mío, pero que fue creciendo y que fue poniéndose como la levadura en el pan, y ahora trabajamos con productores en Bolivia, en Perú, en Colombia, en muchas partes de nuestros Andes, y encontramos a una gente maravillosa que fue la gente de la economía de la gastronomía. La Corporación Gastronómica de Popayán, en cabeza de Enrique González, tuvimos una conversación cortica hace algunos años y él se quedó pensando y se voltea y me dice, hagamos algo. Y entonces de allí, conversando con mi financiador, Diego García, y con unos compañeros de la Open Society, empezamos a pensar una estrategia de como la lástima por el otro ya no nos mueve, eso ya no nos conmueve. Escuchar a la gente decir, tuve que sembrar coca porque no tengo más opciones, no tengo acceso a la tierra, no tengo acceso a los capitales que me permiten comunicar mis productos, vender productos por fuera de mi territorio, no tengo acceso a eso, ya no nos importa porque todo está en el supermercado y si tengo poder adquisitivo, ¿qué importa de dónde viene? Yo lo pago caro y eso me da estatus y me hace ver re bien, y entre más lleno mi carro de compras y de bolsas plásticas me siento más potente y más capaz, y ¿sí? Entonces dijimos,
pongámosles, como no podemos llevar el discurso de la producción a la sensibilidad de la gente, tomémonos estos escenarios que pueden darle estatus al producto. Y entonces llamamos a los chefs más distinguidos y elegantes, algunos de los cuales están aquí, de todo el país, por ahí una gente muy bonita que nos copió la idea, que entendió lo que queríamos hacer y les dijimos, vamos a ir a Lerma Cauca. No les pagamos un peso a ninguno de ellos, todos les hicimos la carta de invitación y la sensibilidad nos conectó y ellos se tomaron 4 días de su tiempo, agendas súper apretadas y vinieron a Lerma Cauca, conocieron a la gente, rasparon coca, molieron hoja de cocas, hicieron la harina de coca y al otro día vinimos y los encerramos en el salón de comercio del Sena Cauca porque fue literalmente encerrados y les dijimos, bueno, si son tan guapos cocinen con esto a ver cómo les va. Y salió esa belleza de platos que ustedes pueden mirar en la exposición que tenemos en el Parque Caldas y esa belleza del libro, tenemos la segunda edición del libro con los compañeros que hicieron el trabajo en el 2022 y resulta que eso ha sido lo último en Guaracha porque se ha disparado la compra de harina de coca de los 10 productores que tenemos en todo el país. Entonces pudimos conectar. Ayer alguien decía que si algo había político en la vida era la comida y yo estoy completamente de acuerdo. Entonces pudimos conectar con unos discursos básicamente político, porque esto no es más que política realmente, comprender que la gente, que si establecemos el pensamiento alrededor de colaborarnos y salir adelante juntos, es mucho más fácil que competirnos y tumbar al otro. Y así fue que llegó Reto Coca, Coca para la Paz, es el eslogan que usamos como que nos protege, la Alianza Coca para la Paz, que lo único que busca es conectar gente para sacar adelante un proyecto colectivo que nos beneficie no solamente a la gente de Lerma, sino que conecte la Sierra Nevada de Santa Marta con el Amazonas, con Lerma y nos podamos pasar por esos dos hermosos puentes geográficos que tenemos como son el Amazonas y la Cordillera Andina para poder conversar de otra forma sobre la comida y sobre estrategias diferentes a la guerra para digamos, controlar los factores de guerra que tenemos. Entonces decimos, no coma cuento, coma coca. Cada vez que usted vea un producto con coca, piense que usted también puede colaborar en la resignificación de la hoja de coca y en la generación de nuevas economías que le permitan a la gente pensarse en unas economías distintas y con la posibilidad de ganar todos. Ganar todos significa que el capital está distribuido en todos los segmentos de la población, desde el productor, el transformador y el consumidor final, y todos ganamos y somos, digamos, claro, nos beneficiamos de esta historia. Ese es un poco el resumen de 25 años de trabajo con Coca, que está disponible para todos ustedes en Alianza Coca para la Paz, y ahí en el parque pueden probar todas las cosas ricas que hacemos. Pues qué maravilla, pero qué paradójico, porque además este esfuerzo infinito por tener un producto que es ancestral, que lo tenemos para hacer maravillas, pero entonces uno va al Museo del Oro, el mayor punto turístico y de exhibición del país, y se rinde ante la belleza de los poporos y se nos olvida que eso era para la coca. Entonces yo no entiendo muy bien por qué todavía tenemos que hacer una lucha tan grande por algo que además está icónicamente representado como parte de nuestra identidad y de país. En medio de todo esto hay un instituto que es el Humboldt. Germán forma parte de los investigadores del Humboldt y yo no sabía hasta esta mañana que me concedió el desayuno juntos que el Humboldt tenía esta mirada integral alrededor de las plantas, pero que no solamente
se limita, porque uno cuando piensa investigadores del Humboldt, entonces uno los ve con una lupa mentalmente, mirando cada plantita, sí, pero con una mirada integral donde además hacen articulación con empresarios, articulación con comunidades, analizan, por ejemplo, si una cadena, por decirlo, como Crepes y Waffles, que trabaja con determinadas zonas, tiene realmente la capacidad de llegar a esas zonas sin que luego se agote el producto o el ingrediente o la hierba o la fruta de esa zona. Germán, yo quisiera que después de este camino que nos ha trazado Hortensia y Dora, nos cuentes un poquito cómo es que has estado haciendo este trabajo con comunidades, cómo es esto de los hongos de Colombia, el gran diccionario, la gran publicación que han hecho, cómo es esto de llegar a mirar, hombre, sí, aquí el agra se está produciendo, pero si ustedes le sacan demasiado, luego lo van a agotar. Un poco ya esta globalidad de lo que está pasando. Dale, muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. De verdad nos hace muy felices pues como que nos hayan invitado al instituto a participar pues en este evento. Bueno, yo vengo en representación de 200 investigadores. Pues el instituto es bastante grande, trabajamos en muchísimos, digamos, ámbitos de la biodiversidad, tanto desde la parte de ingeniería de datos hasta el trabajo con comunidades locales. Yo personalmente pues trabajo con hongos y con plantas. Y digamos que ese acercamiento con las comunidades desde el instituto parte también porque nosotros hacemos parte del Sistema Nacional Ambiental. Nosotros generamos información para la toma de decisiones y pues digamos que el enfoque que digamos desde el trabajo de las comunidades depende mucho de cada proyecto. Entonces hay quienes trabajamos, por ejemplo, directamente analizando cuáles son los medios de subsistencia o medios de vida o modos de vida de las comunidades locales, saber qué comen, qué consumen, qué plantas medicinales usan para ciertas enfermedades, también, por ejemplo, qué parte de la biodiversidad usan también para construcción de sus casas, y todo guiado un poco también para analizar cómo son esas tendencias del uso de la biodiversidad y también de las poblaciones de las especies. En cuanto a los hongos, nosotros trabajamos en un proyecto que se llama Plantas y Hongos Útiles de Colombia. En este proyecto nosotros trabajamos con el Jardín Botánico de Kew. Fue un proyecto muy bonito de 3 años, financiado por la Embajada Inglesa. Y publicamos un libro que se llama Hongos Útiles de Colombia. Ustedes lo pueden descargar gratis también en internet. También publicamos el libro pues, del catálogo de plantas útiles de Colombia. Y pues esto digamos que es más que todo una compilación pues, de todo lo que se sabe en literatura, de todo lo que hay publicado sobre los usos de las plantas nativas, sobre los hongos nativos de Colombia. De verdad que vale mucho la pena que lo consulten si les interesa este tema, pero también hemos realizado diferentes pues, estudios relacionados pues, con las comunidades locales. En este proyecto que les comento, nosotros trabajamos en 3 sitios biodiversos de Colombia. Uno de ellos es Vallasolano, en el Chocó, otro es Becerril Cesar, ahí cerquita a la serranía del Perijá, y en Otanche, Boyacá. Y estamos tratando de estudiar qué era lo que las comunidades usan, qué han dejado de usar, qué conocimiento se ha perdido de las comunidades y también cómo esto se puede, digamos, enlazar con ciertas iniciativas productivas. Entonces, por ejemplo, les quiero comentar, digamos, 2 ejemplos en particular. Uno de ellos es el caso del guáimaro. El guáimaro es un árbol del bosque seco tropical. Es un árbol de crecimiento lento, es un árbol bastante grande y las comunidades usan las semillas, los frutos los trituran y con eso hacen una harina para cocinar. Entonces hacen arepas, hacen tortas, hacen helados. De hecho, Selva Nevada en Bogotá, que es una heladería, empezó a sacar un helado a base de guáimaro. Envolvert, que es una ONG francesa, también está ayudando pues, a las comunidades a
digamos, a usar el guáimaro para venderlo, generar ganancias y así evitar la tala del bosque seco, que es el ecosistema más amenazado de Colombia, del cual solo queda el 8% del área original. Asimismo, ya en otro lado, en otra región, pues ya en Otanche, Boyacá, que ha sido una localidad bastante golpeada por la violencia, es un municipio esmeraldero por excelencia. No solamente ha habido como conflictos en torno, digamos, al desplazamiento por el conflicto armado, sino que también problemas de deforestación por el cultivo de la coca, en exageración, y pues obviamente el conflicto que hay de violencia en torno a las esmeraldas. Digamos que esto ya ha mejorado un montón allá, entonces las comunidades se han volcado mucho a el uso, digamos, a siembra del cacao y también a cultivos tradicionales como lo es la malanga, y al uso, digamos, más derivado de la tradición, digamos, más que todo producto de épocas de escasez, de hambre, de productos del bosque. Entonces, por ejemplo, ellos usan mucho un helecho que le dicen milindres, y ellos cortan el cogollo y con eso cocinan, lo sofríen, por ejemplo, y ellos tienen una particularidad que es muy interesante, y es que usan mucho los hongos del monte. Realmente eso es muy interesante porque los hongos son un reino bastante difícil de identificar, tienes que ser un experto pues para saber qué especie se come y cuál es venenosa, cuál sabe rico y cuál no, pero ha sido tan marcado ese paso del conocimiento y la tradición oral, más que todo en las mujeres, que hoy en día estas comunidades están mejorando, digamos, en la soberanía alimentaria, no solamente a partir de los productos que cultivan, sino también del monte. Hay una enredadera que se llama Illacalles, que es de la familia de las cucurbitáceas. Ellos también van al monte, y eso que es una enredadera, y ellos van, por ejemplo, también y la cogen, la cortan, y también con eso hacen unos guisos que yo nunca había conocido. Y todo esto es fruto del interés y el empoderamiento propio de la comunidad que se ha interesado porque este conocimiento no se pierda, que a diferencia de otras localidades, digamos, se mantiene ese conocimiento vigente. De eso también sacamos un libro que se llama Plantas y hongos útiles de 3 áreas biodiversas de Colombia. También lo pueden, si les interesa, lo pueden descargar gratis en el repositorio del Instituto Humboldt. Y la idea es que esto pues ha pasado no solamente el conocimiento básico, sino el conocimiento aplicado para que ellos puedan empezar a enlazarse con la industria y puedan ofrecer pues sus productos. Entonces ya muchos están empezando a coger el plátano que comían tradicionalmente en sus casas, lo están empacando para venderlo en las ciudades grandes como Bogotá, como Tunja, y se han hecho talleres con ellos, con chefs que les han ayudado como a mejorar un poco la presentación, la calidad de los productos en cuanto a sabor y presentación, para que digamos vayan un poquito más en un eslabón más adelante en la comercialización. Entonces nosotros desde el instituto trabajamos mucho analizando la cadena de valor de los diferentes productos, analizando cómo se organizan las comunidades locales en torno a la producción, a la comercialización y a la extracción de los productos de los ecosistemas. Ana mencionaba el caso de la gras en Boyacá. Nosotros trabajamos mucho con productos forestales no maderables, digamos que es un eje muy importante en el instituto, donde trabajamos mucho con los usos de la biodiversidad, pues más que todo de plantas. También trabajamos con fauna, pero digamos que con plantas es un poquito más avanzado el tema, porque en cuanto a legislación es mucho más fácil usar una planta que un animal del monte. Pues digamos que si una comunidad necesita por subsistencia alimentarse, pues no hay ningún problema, pero digamos que la legislación ha estado ahí todavía como en ese proceso para, digamos, generar como un marco normativo para el uso de la fauna, más allá de la casa de subsistencia. Entonces, digamos que en ese trabajo con los productos forestales no maderables, estamos trabajando con el gobierno para un decreto que ya va a salir, un decreto del Ministerio de Ambiente para, digamos, formalizar aún más y generar como esos lineamientos para el uso y la producción
de productos derivados de los productos forestales no maderables. La intencionalidad con esto es promover el uso del bosque más allá de la madera, evitar la madera lo que más se pueda para conservar el bosque que está en pie. Porque tristemente pues en Colombia los bosques no valen mucho, entonces cuando uno tiene una tierra, lo que la gente hace para poderla vender más cara es talar todo y limpiarlo, entre comillas. Entonces dicen que limpian el monte para poderlo vender y así les va a salir más rentable la tierra. Entonces con estos proyectos nosotros estamos tratando de fomentar el uso pues, del bosque, por ejemplo para medicinas, para alimentos, fibras y otras cosas. Entonces con el AGRAS nosotros trabajamos con unas comunidades de Ráquira, Boyacá y otros municipios aledaños donde ellos recolectan el AGRAS del monte, a veces lo cultivan, pero es más que todo, digamos, recolección silvestre, porque Crepes and Waffles, el restaurante, ellos le compran a ellos la producción, pero nosotros tenemos que generar un protocolo de uso y manejo para que esa recolección fuera sostenible. Entonces, de esta manera hemos trabajado con otros productos. En este momento estamos trabajando con el corozo en la costa Caribe, es esta palma del bosque seco, de las sabanas secas del Caribe colombiano, en la canangucha también en la Amazonía y la canangucha y el 1000 pesos, que es otra palma. También trabajamos con el naidí en el Chocó, generando esos protocolos para que las comunidades puedan seguirlo usando, porque obviamente lo usaban de forma tradicional, pero ya pasa a un eje más comercial. Y pues digamos que de esta manera se fomenta un poco más como la conservación. También trabajamos mucho con la apropiación social, generando como ese empoderamiento de las comunidades locales para que ellos empiecen a rescatar esas recetas y esos alimentos que se han perdido, especialmente pues Claudia Cárdenas, que ella pues iba a estar acá también, pero no pudo venir porque está en salida de campo. Ella trabaja desde la antropología de la alimentación y en la gerencia en la que ya está, que se llama apropiación social del conocimiento, ellos tratan mucho de analizar cómo se organizan las comunidades y cómo ese conocimiento tradicional, ancestral y no ancestral, porque el conocimiento de las comunidades no solo es ancestral, porque también va cambiando con el tiempo, entonces no solamente podemos referirnos a él como ancestral, cómo esto pasa de generación en generación y cómo, digamos, funciona este tema de los portadores dentro de las propias comunidades locales. Aló. Muchísimas gracias, Germán. Yo creo que es un panorama que no conocíamos. Voy a hacer una ronda de preguntas breve para que luego podamos responderlas del público. Dame un segundo. Primero, quiero preguntarle algo a la mayora que para mí es muy importante, y es esa relación de la comunidad Misak específicamente con sus hierbas y la parte espiritual. Bueno, pues con las hierbas, las plantas, todos tenemos una conexión energética, todos tenemos sabiduría que está aquí, la fuerza aquí en el corazón y el movimiento en el ombligo, donde todo puede ser animal, vegetal. Nosotros hemos tenido un proceso de crecimiento desde que sembramos la semilla y nos alimentamos por ese cordón. Por eso todas las plantas son sabias, los animales, nosotros, todo el universo. Eso de pronto está ahí, pero nos hemos perdido, nos hemos olvidado. Y desde los pueblos originarios tenemos esa raíz ancestral. Por eso camino en ese espacio desde mi abuela que me dejó esa herencia. Esa herencia que no me dejó fincas, casas, carros, pero me dejó esa sabiduría que tengo que transmitir generación tras generación a las nuevas generaciones. Y desde ahí empieza a
a mirar, como decía aquí la compañera, mientras comemos, mientras pensamos, nos estamos comunicando, estamos pensando y hay una raicita pequeñita, delgadita, pero que siempre está ahí. Por eso nos alimentamos de la tierra, los productos que vienen a nuestra cocina, a nuestra mesa, vienen de ahí. Y de eso nos alimentamos y creo que hoy eso es muy importante, no solo la alimentación, las plantas, el agua, el aire, todo eso, de eso nos alimentamos. Y gracias a eso aquí, mujeres y hombres, a todos los que están aquí, manejan esas plantas para dar ese sabor, ese amor que ayer hablaban, cada uno para preparar ese alimento, para que llegue a esos niños, a esas niñas, y todo va conectado. Entonces no estamos desconectados, estamos conectados, y yo creo que hoy, pues eso es lo más importante, como personas, cada uno crecer y mirar y entender a las plantas y coger solamente lo necesario desde la tierra. No podemos exceder porque se ve mucho alimento desperdiciando, por eso desde los pueblos, desde los abuelos, dices, hay que aprender a comer solamente lo necesario. Si no comemos nos enfermamos y si comemos mucho también nos vamos a enfermar, entonces solamente cogemos lo necesario y alimentémonos, que así nos va a rendir mañana, pasado mañana, y eso es lo que yo pues veo y entiendo, y muchas gracias. Gracias, Mayora. Dora, ¿qué tan cerca estamos de hacer realmente de la coca el elemento de productividad, alimentación, medicinal? ¿Qué tan cerca estamos en Colombia? O sea, después de toda esta lucha, ¿qué tan cerca estamos? En términos realistas, llevamos 20 años trabajando en la Liga Antiprohibicionista, y lo que hemos avanzado, lo ha avanzado la sociedad civil. Yo creo que estamos cerca en el sentido de que más gente todos los días entiende que hay que darle la oportunidad a la coca para volver a alimentarnos. Pero los gobiernos son reacios a avanzar en términos legislativos, y para mí es muy importante que respetemos las normas. O sea, me parece súper importante que la gente entienda, todos en general, que es más fácil modificar la norma en términos de evidencias científicas reales que demuestren, por ejemplo, que un pan, una galleta o una gaseosa o una bebida o lo que podemos producir con el macerado de las hojas de coca, que les denominamos harina, pero no es una harina real, que eso no tiene reconversión para alcaloide. O sea, de ahí no se puede sacar clorhidrato de cocaína. Entonces necesitamos que el Estado, que el gobierno entienda que necesitamos una regulación, pero también una presencia real del Estado para que la regulación sea efectiva. No vender humo y decirle a la gente que se hace una regulación y luego el Estado desaparece y solamente viene cuando se reacciona ante la falta del productor. Eso me parece muy importante. Pero estas dos cosas las tenemos que conectar y estamos trabajando muy fuerte para conectar. Cada día contamos con más aliados y hay días que amanezco muy optimista y pienso que estamos un poco más cerca. Hay días que amanezco realista y pienso que nos toca trabajar muchísimo. Y esta semana no he tenido semanas de pesimismo, días de pesimismo, porque cuando soy pesimista digo, uy, nos falta mucho. Pero nada, si cada uno de ustedes contribuye y pasa por el stand y nos compra productos con coca, seguramente vamos a estar más cerca. Muy bien, Germán. Germán, como entidad dialogante que está en estos eventos, el Instituto Humboldt, ¿qué le diría a los chefs y a las cocineras alrededor de volver a esas
productos, esas hierbas ancestrales para ser realmente sostenibles? Muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta que discutimos mucho en el instituto, y mi mensaje para los chefs principalmente sería evitar el extractivismo, el conocimiento tradicional de las comunidades locales, porque muchas veces toman el conocimiento de las comunidades y los llevan a sus restaurantes, donde venden muchísimo más caro los productos y esos productos son inasequibles para la comunidad. Entonces, en ese orden de ideas, el mensaje es, para que esto de verdad sea sostenible y digamos de una base ética con impacto social, es importante dar crédito a las comunidades locales del conocimiento tradicional del cual proviene estas recetas y este conocimiento. También que haya una manera en la que se articule desde la co-creación con las comunidades locales, de la manera como esos beneficios pueden retornar también a las comunidades que son las portadoras del conocimiento. Y por supuesto, pues digamos que es muy interesante que los restaurantes divulguen ese conocimiento que muchas veces es de manera local, pero digamos que sí hay que tener un poco más de cuidado en algunos casos para que, digamos, este conocimiento realmente tenga el valor, el reconocimiento que se debe y que también llegue de una manera, pues de algún tipo de beneficio también a las comunidades. Y digamos que otro tipo de cocineros, pues que se apropien, digamos, a los cocineros tradicionales, por ejemplo, el mensaje sería que sigan promoviendo esas tradiciones tan bonitas y ancestrales, que no se pierda ese conocimiento. Nosotros desde el instituto hemos observado muchas veces cómo el conocimiento se ha perdido, más que todo en los jóvenes. Muchas recetas, muchos alimentos, por ejemplo, yo que soy del eje cafetero, allá he visto cómo, pues más que todo por lo que me cuentan mis papás y mis tías y todo, cómo muchas cosas que consumían antes ya no se consumen. Y cómo han llegado alimentos de otras partes a ser parte de la generalidad y la cotidianidad. Entonces, que se rescaten estos saberes y que se divulguen, y dentro de las familias también este conocimiento y esta educación también se haga en el núcleo pues también familiar. Muy bien, vamos a dar inicio entonces si alguien tiene alguna pregunta en el público. Vamos a hacer 4 preguntas máximo porque Sí, estamos por un tiempos. poco corridos de tiempo. ¿Estamos muy bien de tiempo? Ok, genial. ¿No? Bueno, preguntas. Buenos días, qué pena quedé engolosinado preguntando. Tengo una preocupación y lo decía Dora, un poco el ejercicio que siempre han hecho es un colonialismo. Yo lo entiendo a través de una legislación sanitaria, pero hiciste un comentario que me pareció grave y es la parte estética, y yo estoy convencido que la parte estética también es algo aprendido. Y si nosotros nos liberamos de la parte estética y entendemos que cada persona o cada cultura tiene su estética y tiene su sabor y aprendemos a trabajar con ellos, no lo estamos valorando más, no lo estamos entendiendo más como el producto. ¿Y cómo hacemos para liberarnos o entender que hay algunas medidas sanitarias que no tienen relación real con problemas de salud o con problemas culturales, sino más son unas medidas hechas en otros espacios para otro tipo de culturas que no tienen relación con nosotros? ¿Cómo hacemos para trabajar eso? Yo quiero partir de las convenciones internacionales. Digamos, sí es cierto que las regulaciones se hacen en espacios que son ajenos a nuestro cotidiano, pero en un ejercicio de globalización como está el planeta en este momento y la necesidad de que las cosas lleguen a todas partes, sí necesitamos construir juntos unos mínimos negociados sobre calidad, sanidad y procesos de producción. Es decir,
cada vez, cuando hablamos, por ejemplo, de coca, cada vez los cocaleros que producen para comida en Bolivia o en Perú están más de acuerdo en que los paquetes tecnológicos que se vendieron en los años 70 deben dejar de usarse para poder consumir coca limpia. Y eso es todo el ejercicio de la resignificancia y de el volver a conocer, a tratarnos como éramos, digamos, como en el respeto del conocimiento tradicional y la valoración del respeto del conocimiento tradicional. Pero también es tan difícil sacar del contexto todos los factores que impiden que estos diálogos se den de forma tranquila, porque existen unos intereses comerciales grandes y estar ajeno a eso es muy complicado. Y aquí es donde yo recuerdo la charla que hicieron ayer sobre economías circulares y a veces la forma de combatir la globalización cuando nos perjudica es hacer economías circulares locales y pensar que necesitamos trabajar para que, algo que decía el chef ayer era que la comida más rica del mundo es la comida a la casa. Y volver a valorar eso, o sea, volver a mirarnos en casa, volver a mirarnos en comunidad, volver a mirarnos en lo pequeño, hace que esas normas internacionales puedan ser un poco digamos, apropiadas de una manera distinta y para unas escalas específicas de producción, ¿ya? Entonces esto tiene tanto de largo como de ancho y es muy sensible al diálogo, pero decíamos esta mañana en el camino con Chori que veníamos conversando, son las conversaciones que tenemos que tener, la conversación incómoda también la tenemos que tener. ¿Por qué es importante que haya un INVIMA? Y aquí me agarro con el profe Higuera, ya sé que va a resaltar mi profe Higuera, pero ¿por qué necesitamos una norma que nos diga cuáles son los procedimientos para pasteurizar la leche? Porque la requerimos, porque hay un público que nos va a comprar ese producto y es mi responsabilidad que ese producto esté sano. ¿Por qué la norma, más allá si uno está de acuerdo o no está de acuerdo? Porque esa es otra discusión. Vamos, yo estoy en completo desacuerdo con que nos hayan prohibido que envolvamos el queso en hoja de plátano, porque ese sabor del queso o que empiecen a regular, no, pero empezaron a regular y eso dio, exacto, la limpieza de la hoja. Y ese era el camino que que en determinado momento se quería hacer reflexionar. El problema no es la hoja, el problema es el procedimiento que muchas personas cuando vayan para Cali van a darse cuenta en Piendamó que paran y se envuelve en hoja de plátano, pero esa hoja de plátano, ¿quién me garantiza que sea limpia? Entonces, sí, como juntar todas esas cosas y también yo pienso que es muy importante en este ejercicio tener un poco, o sea, no es ingenuidad y es peligrosísimo lo que voy a decir, pero es como desarmarnos, dejar de ver al ente regulador como el enemigo, porque cuando nos ponemos en la enemistad con el regulador, nos cuesta más trabajo avanzar. Si vemos al regulador como una persona o una entidad, porque es por fuera de las personas, con una entidad con la que podemos negociar para lograr mejorar estándares de calidad de nuestros productos, nos vamos a ganar. Se los digo porque fue mi estrategia para que el Fondo Nacional de Estupefacientes me diera un permiso para comprar coca con fines de investigación en el 2017. Mi estrategia, ¿cuál fue? Sentarme frente al director del Fondo Nacional de Estupefacientes, Andrés López, al que todo el mundo le tenía terror porque era súper estricto, y echarle cuentos y convencerlo y reírme y sonreír y cepillarme los dientes divina para poder llegar con el diente limpio allá. Y yo iba a cada viaje y programar mis viajes para Bogotá, y en mi viaje, en mi maleta, aplanchados, tamalito,
empanadita de pipián y empezar a repartirle desde la puerta, desde el señor portero hasta Andrés, tenían su empanadita de pipián, y cuando uno ofrece empanada de pipián, ¿quién se le resiste? No hay forma. Entonces, pero empezar a verlo a él como la persona que me iba a permitir avanzar en mi proyecto final, que era poder tener acceso a materia prima controlada para poder sacar adelante mi investigación, que finalmente iba a beneficiar a las comunidades con las que trabajo. Entonces, hay que ser inteligentes, digamos, no me estoy diciendo inteligente, aunque soy muy inteligente, pero estoy diciendo que a veces la estrategia no es la confrontación. No choquemos, no confrontemos. Hay casos en los que hay que pararse firme y no dejársela montar, que es distinto. Pero la firmeza no tiene que ver nada con el mecanismo que usemos para llegar al objetivo final. Y si este objetivo final tiene pocos daños colaterales y tenemos más aliados que enemigos, yo siempre le digo a la gente, hay trabajo para todos, hay trabajo para todos. Cada uno de los estudiantes de cocina de hoy va a tener trabajo en un buen restaurante, porque lo que demandan los restaurantes es gente seria, cumplida, puntual, limpia, obediente, pero creativa. Y eso lo podemos ser, ¿sí? Entonces, no choquemos, no peleemos, sentémonos, conversemos, arreglémonos, discutamos, pero contentémonos y pensemos que el objetivo final está por encima de mi capricho a veces de querer hacer las cosas como yo quiero y como me lo enseñaron. Y eso es un poco como hemos podido llegar a unos escenarios desde el antiprohibicionismo que podemos pensar en algún momento que podrán modificar las convenciones internacionales que nos someten a todo el mundo, que además son anacrónicas, pero desde el diálogo vamos a poder afectarlas. No sé, a ver, perdón por extenderme. Mi querida Lucia Amparo, maestra, ahí donde la ven es una maestra maravillosa. Mi querida Dora Troyano, creo que más que capricho es la persistencia, y eso sí merece un abrazo enorme a Dora Troyano, a Hortensia, al profesor que ha venido de Bogotá. Pero realmente, Dora, quiero decirte que hay ambiente para no comer cuento, para comer coca. Y creo que en el paisaje político ahorita hay ambiente también. Hemos escuchado al presidente diciendo que va a impulsar la elaboración de fertilizantes, la elaboración de más harina de coca, y creo que hay que aprovechar este paisaje político. Así que, uniendo lo que dice Ana Mercedes y tú, que dices que la hoja de coca para la paz, yo diría, propongamos el poporo para la paz, porque todas nos ponemos aretes de poporo, collares de poporo, entonces estamos conectadas. Felicitaciones, un gran abrazo, Dora Troyano. Gracias. Hola, una pregunta para Germán. Es muy curioso que hay países en Centroamérica, México, Guatemala, con una cultura de consumo de hongos impresionante, ni se diga, bueno, en España, en Francia, porque un país tan biodiverso como el nuestro tiene un consumo de hongos silvestres casi nulo, muy poco conocido, en gastronomía menos. Uno nunca encuentra una ramaria en un plato, si encuentra hongos son orellanas y champiñones. Alguna vez oí una hipótesis y es que se asoció el consumo como a pobreza o a escasez, particularmente en Boyacá, que por eso no hay relevo generacional en el consumo. Me gustaría oír cómo explicas o qué ideas tienes sobre por qué no comemos hongos silvestres en Colombia. Sí, esa pregunta es bastante interesante. No tengo el 100% de la seguridad de lo que te voy a decir, pero en Colombia posiblemente tengamos muchas más especies de hongos que
que esos países que tú mencionas, por ejemplo México, pero si allá usan muchísimas más especies. Yo pienso que el consumo de hongos en Colombia tan escaso se debe principalmente, en mi opinión, primero a la pérdida de conocimiento que hay de generación en generación, también porque la mayoría del consumo de hongos en Colombia lo ejercen comunidades indígenas. Entonces el paso de ese uso a la sociedad, digamos, urbana, ¿cierto? No ha sido muy sencillo, también por el acceso a esos hongos, el poco conocimiento que hay, también un poco al proceso como de excluir un poco a estas comunidades indígenas, ¿cierto? Siento que esto ha obedecido que no haya una correcta comunicación entre la generalidad de la sociedad con las comunidades, que muchas veces son comunidades muy alejadas. También porque, digamos, en Colombia, la micología, que es digamos, la ciencia que estudia los hongos, realmente ha sido desarrollada por pocas personas. Uno los puede contar con los dedos de las manos, quienes trabajamos con hongos, y hasta ahora eso se está empezando como a mover. Entonces, por ejemplo, tengo varios amigos que trabajan con micoturismo, llevando personas interesadas en conocer los hongos silvestres que tienen algún tipo de uso, pero eso hasta apenas esos últimos años se está empezando a tomar como mayor conciencia, y ellos están muy interesados en trabajar con las comunidades locales, pero como les digo, muy poca gente lo ha hecho, también porque hay pocas facultades acá en Colombia, por ejemplo, de microbiología. Pues cada vez hay más facultades, pero digamos que muy poco. Los centros que trabajan con los hongos en la investigación también son pocos. Eso está mejorando, cada vez uno ve más este proceso, pero creo que es como, en conclusión, tiene que ver con esa lejanía que hay de las ciudades con las comunidades, digamos, las comunidades tradicionales en las zonas rurales y periféricas, también relacionado con el conflicto armado. Ok. Bueno, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Gili Linero, soy licenciada en Educación Preescolar y pues estoy aquí realmente porque me interesa todo este tipo de eventos, ¿no? Y escuchar a los ponentes desde Santander del Quilchao, a la alcaldesa, cómo promueve su municipio desde lo que realmente los campesinos, las personas indígenas producen para sacar adelante pues su municipio, es interesante, ¿sí? Ahorita veo más gente que hace rato y eso es chévere, veo caras jóvenes, veo también que al lado y lado hay personas profesionales, algunos también son investigadores, ¿no? No conozco mucho de la temática ni del trigo, ni de la coca, ni de los hongos, ¿sí? Pero me cuestiona mucho, ¿sí? Cuando se habla de un producto que ha sido totalmente, ¿cómo se dice? Señalado, estigmatizado, ¿sí? ¿Por qué apostarle a esa coca, ¿sí? Si cuando los que de pronto no tenemos mucho conocimiento o los niños que de pronto van a ser como esos consumidores, ¿no? A futuro, entonces como yo como docente de preescolar, desde mi ignorancia, pero también desde ese amor que tengo por mi profesión y por lo que los niños van a ser más adelante, ¿no? No quiero ver niños o jóvenes más adelante en las calles embotados, ¿no? Perdidos, ¿no? Porque para poder encontrarse realmente necesitamos ese corazón, ¿no? Más allá de lo que nos comemos, ¿sí? Y respetuosamente con las palabras que cada quien dijo en su momento, pero yo me expreso de esta manera. Gracias. Y la inquietud de pronto se la dejo a cada uno de los aquí presentes también. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, porque es lo que nos preocupa a todos los papás. Yo también, yo soy mamá, tengo una niña de 12 años y en algún momento me preguntaba si trabajar por el antiprohibicionismo iba a acercar más a mi hija a la tendencia de las drogas, del consumo problemático de drogas. Todos los papás nos preocupamos por eso.
Tuve un hermano que consumió drogas, lo asesinaron aquí hace 17 años y cuando fui a la fiscalía a preguntar qué había pasado con el caso de mi hermano, la respuesta de la fiscal fue: ¿por qué le interesa saber algo sobre su hermano si finalmente él era un drogadicto? Y eso me rayó la cabeza y me cuestioné sobre mi trabajo y me cuestiono todos los días y me pregunto si lo que yo hago no puede favorecer la economía del narcotráfico y afectar a las personas que más amo. Y la respuesta es: cada día me convenzo de que lo que significa revalorizar la hoja de coca permite alejar la economía del narcotráfico de la gente que amo. Porque si un campesino cocalero tiene una opción diferente para vender su producción, hoy todos los campesinos cocaleros, o por lo menos el 99% de los campesinos cocaleros, campesinos, mestizos, indígenas o afrodescendientes, la única opción que tienen de mercado para la coca es el narcotráfico. Nosotros afectamos 35 familias en cada emprendimiento, 30 a 35 familias, que no son nada frente a las 150.000 familias que están asociadas al narcotráfico. Si la gente puede tener otra venta, si la gente le puede vender a una empresa que primero pida la hoja seca, entonces ya hay menos concentración de alcaloide. Después, la transformación va a impedir que se transforme esa hoja seca en clorhidrato de cocaína, porque para hacer clorhidrato de cocaína necesitas hoja fresca. O sea, desde el primer ejercicio de post cosecha ya estás descartando el negocio del narcotráfico. Y aquí siempre tendemos a confundir los efectos y con todo el cariño que puedo conversar contigo, no es ignorancia, tranquila, que en todos los escenarios nos preguntan lo mismo. No eres la única con esa pregunta y gracias por hacerla, porque lo importante de este ejercicio es que la gente entienda que aunque la hoja de coca es el precursor para hacer clorhidrato de cocaína, la hoja de coca es más que cocaína. La hoja de coca tiene mucho alimento, la hoja de coca tiene muchas oportunidades para desarrollar productos, pero además darle la oportunidad a los cocaleros de tener un producto bien pagado nos alejaría de lo que hoy están viviendo los territorios rurales en Colombia, que es un pico de violencia grandísimo porque no tienen a quién venderle la hoja. Entonces hay que verlo, claro, y esto tiene que ver con tenencia de tierras, tiene que ver con distribución, tiene que ver con producción de armas. Ayer alguien lo decía, esto tiene que ver con armas, tiene que ver con todo. Entonces el ejercicio es revalorizar la hoja de coca, deconstruir pensamientos y tendencias alrededor de eso y definitivamente darnos la oportunidad de conocer la planta. Y yo agradezco que hayan inquietudes al respecto y todo lo pueden, si quieren saber más de coca, además de ir al stand a comprarnos galletas, visiten todas las redes sociales que tenemos de Coca para la Paz, visiten Reto Coca y visiten a toda la gente que nos da su información alrededor de la hoja de coca. No se preocupen que todos estamos aprendiendo, cada día aprendemos un dato nuevo y estamos aquí para compartir el conocimiento porque hasta ahora a nadie han enterrado con la biblioteca. Entonces, preguntemos que aquí hay respuestas y construimos juntos una respuesta para el país. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos un poquito corridos en tiempo, pero tenemos una razón logística también. Además de que esta mañana queríamos empezar con un poco más de público, hay una razón logística. Quiero invitarlos a la conferencia, a la mesa que sigue del profesor Carlos Humberto Higuera con nuestras sabedoras tradicionales y luego a la mesa de que va a moderar Leandro sobre nutrición sostenible. La razón logística también es que el doctor Camilo Prieto apenas va a aterrizar. Sí, no solamente eso, sino que iniciábamos a las 8:30
y disculpen si suena a regaño, pero solo teníamos 5 personas. Entonces, estas conferencias valen muchísimo la pena como para exponer a nuestros ponentes a que solo hayan 5 personas. Por eso tenemos un pequeño retraso de 30 minutos. Creo que las personas lo comprenden, quienes asisten, porque pues tenemos que tener un público para cada uno de nuestros ponentes. Muchísimas gracias, Ana Mercedes, por tu moderación, a Dora Lucía Troyano, a Germán Torres y a la Mayora Misaca. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.